Hola a todos. Antes de comenzar, ¿por qué no le dan un like a este vídeo, comentan qué les parece y se suscriben al canal? No olviden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de Blue Oud Lattafa. Vamos, hagamos que este canal crezca juntos. Esta fragancia en particular de la casa de Lattafa es bastante agradable, pero tiene un factor de complejidad debido a un par de notas que tiene en su interior que la desvían un poco, solo un poco, pero sigue siendo una gran fragancia. Sin más preámbulos, vamos a meternos en ello. Esta fragancia se abre de manera hermosa, con notas cítricas, frutales y cálidas y picantes en la apertura que son muy auténticas, no baratas ni sintéticas, simplemente te transporta a una atmósfera de un aroma oud rico y oscuro, pero frutal, con algunos cítricos geniales en la parte superior. Pero vamos a profundizar en esas notas. Blue Oud de Lattafa Perfumes es una fragancia de la familia olfativa ámbar amaderada para hombres y mujeres. Blue Oud se lanzó en 2018. Las notas de salida son madera de oud, pimienta negra, manzana y bergamota. Las notas de corazón son frutas, almizcle, azafrán, salvia y jazmín. Las notas de fondo son ámbar gris, sándalo y madera de gaiac. Las notas de salida son oud, pimienta negra, manzana y bergamota. Inmediatamente recibes ese oud seguido de algo de frutalidad, un toque frutal agridulce que obtienes de la manzana y la bergamota le da un toque amargo y cítrico. La pimienta negra lo hace picante y sabroso, como un especiado tipo sabroso en la apertura. Pasando a las notas medias, tienes algunas frutas, azafrán, almizcle, salvia y jazmín. Obtienes un toque, no mucho, de un toque floral blanco con el jazmín, pero no es muy notable debido a que la fragancia está dominada por el oud, con toques frutales y especiados frescos. La salvia agrega un toque verde sabroso, suave, no dominante, pero añade un poco más de especia a la pimienta negra en la apertura, junto con el almizcle y el azafrán, que le dan un toque floral leñoso y suave. En las notas medias, la fragancia se vuelve un poco más animal, más seca, más fresca, con un toque más de frutas dulces, que es de donde viene la dulzura de las frutas en el medio. Aunque el oud de la apertura persiste a lo largo de la longevidad de esta fragancia y no desaparece en absoluto. Se mantiene contigo durante toda la longevidad de la fragancia, lo cual es algo bueno porque el oud no es realmente desagradable, no es como un oud que te repugne, dependiendo de los gustos de cada uno, pero en mi piel no es agresivo ni molesto, es muy agradable para mi olfato. Pero como dije antes en el vídeo, tiene un poco de complejidad porque tiene oud y aspectos terrosos y amaderados, lo que puede desviar un poco la fragancia dependiendo de tus gustos. En mi opinión lo veo más para hombres, pero si te gusta da igual que seas hombre o mujer, lo importante es sentirte bien. Pasando a las notas de base, tenemos ámbar, madera de sándalo verde y madera de gaiac. La madera de gaiac le da un toque suave, especiado, amaderado y con un toque de vainilla, que no es muy notable, pero está ahí. Mezclado muy bien con las otras notas de esta fragancia. La madera de sándalo suaviza la fragancia, dándole un toque de vainilla cremosa y amaderada. El ámbar verde es como un ámbar salado, animálico, que aporta un toque más oceánico y animálico, salado, similar al almizcle, que le da una frescura seca. En general, obtienes este hermoso aroma especiado, frutal y azul de la fragancia, oscuro y rico en frutas, así como un poco de calidez y especias frescas. Es una fragancia impresionante, me lo pasé muy bien usándola y dura mucho tiempo. El rendimiento de esta fragancia no está mal en absoluto. La proyección es fantástica. La longevidad total que obtuve de esta fragancia fue de unas 6 a 7 horas más. Realmente no se convirtió en una fragancia de piel hasta después de las 5 horas. Esta fragancia empuja bastante bien, el rendimiento y el oud que tiene en su interior es lo que le da más profundidad y lo hace durar un poco más. Parece que todos los otros aspectos de la fragancia, la frutalidad, la floralidad que sale de esta fragancia es lo que la hace empujar bellamente de una manera cautivadora. Aussi bien qu'un plidou. Este es un llenador de habitaciones, solo rocié 1 o 2 veces, y llenó toda mi habitación, es nuclear si rocías en exceso, así que no recomendaría rociar en exceso, pero aún así empuja bastante bien. Es una fragancia que se puede utilizar durante todo el año. Creo que si te gustan las fragancias con oud, un poco de frutalidad y especias cálidas con un toque animal, esta es para ti. Pero si no te gusta el oud o no te gustan las fragancias masculinas y musgosas, esta no es para ti. Ahora diré a qué perfumes me recuerda, mucho más caros. Me recuerda a Oud Blue Notes Mancera y también a Caster Parfés de Marly, pero no es un clon igual, tiene similitudes y diferencias.
Blue Oud Latafa es un poco más para los olfatos experimentados, para las personas que quieren probar algo nuevo y diferente. Siempre digo que debes ampliar tus horizontes y probar algo nuevo porque no todo el oud es malo, hay algunos que son desagradables y otros que son agradables como este. Estoy bastante seguro de que incluso si no te gusta el oud, podrías apreciar este, al menos inténtalo, es todo lo que tengo que decir, inténtalo, podrías terminar gustándote. Espero que te guste. Al comienzo de la fragancia tiene el inicio de Apple Oud, pero menos agresivo, por momentos recuerda a Oud Lemant Mine de Mancera, pasada un par de horas se torna dulce y un pelín más fresca, en ese momento es donde realmente brilla este perfume ya que deja un aura y estela riquísimo, para nada se parece a Invictus Elixir, son completamente opuestas. De duración va sobrada, unas 8 horas de las cuales 3 proyectando bastante bien, por el precio que tiene y el rendimiento merece mucho la pena. Si aguantas el inicio bastante descontrolado, te encontrarás con una fragancia verdaderamente sorprendente. Si queréis adquirir esta fragancia, visitar nuestra tienda, dejaré el enlace en la descripción. Y así concluimos otro episodio de Blue Oud Latafa. Si les ha gustado este contenido, no olviden darle like, dejar sus comentarios y suscribirse al canal. Además, asegúrense de activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Gracias por ser parte de esta comunidad.